En relación con la delación, el estudiante, la estudiante debe conocer y entender el llamado derecho de representación. Ya sabemos que la vocación hereditaria, la posibilidad en abstracto de convertirse en sucesor del causante, se tiene o bien por la propia voluntad del causante manifestada en el testamento, o bien por obra de la ley, para aquellos casos en los que no existe el testamento. En este último supuesto, en la llamada sucesión intestada, a falta de testamento, es la ley la que hace el llamamiento a la sucesión, la que determina qué personas son las que pueden suceder al causante y por tanto las personas que tendrán el ius delationis. Para ello, el Código Civil, el criterio que sigue es el del parentesco. En la sucesión intestada se llama a la sucesión, se llama a la herencia, a los parientes del causante. Y en concreto, el Código Civil llama a los parientes más próximos del causante que excluyen a los más remotos. De manera que, si por ejemplo existen hijos y nietos, heredan los hijos excluyendo a los nietos. Es decir, siempre heredan los parientes más cercanos al causante. Eso sí, le heredarán, llegarán a convertirse en sucesores siempre que le sobrevivan y que puedan suceder y quieran sucederle. A todo esto alude el artículo 921 del Código Civil cuando señala que en las herencias el pariente más próximo en grado excluye al más remoto. Los parientes más cercanos, más próximos en grado, excluyen a los más remotos. Pero este artículo 921 introduce una excepción, ya que señala salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. A ese derecho de representación alude el artículo 924 que nos dice: llámase derecho de representación el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar. Para entender mejor el derecho de representación, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que Primus fallece sin testamento. Al no existir el testamento, la ley llamará a su sucesión a los parientes más cercanos. En nuestro ejemplo, vamos a imaginar que Primus tuvo dos hijos, Segundo y Tercia. Pero Segundo falleció o premurió a Primus. Es decir, en el momento de fallecer Primus, Segundo, uno de sus hijos, ya había muerto. Como sabemos, para suceder al causante es necesario sobrevivirle. En este caso, eso significaría que, en principio, Segundo no podría suceder a Primus, puesto que falleció primero que él. Así las cosas, la titular del ius delationis en la sucesión de Primus sería su hija Tercia, por ser la pariente más cercana a Primus. Recordemos que cuando no hay testamento, la ley llama a la sucesión a las personas, a los parientes más cercanos del causante. En este caso, Tercia, hija de Primus, sería la titular del ius delationis. Ahora bien, debemos tener presente la posible aplicación a este ejemplo, a este caso, del derecho de representación, ya que el artículo 921 del Código Civil señala que efectivamente el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos que deba tener lugar. Y el artículo 924 del Código Civil nos dice que el derecho de representación es el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría
si viviera o hubiera podido heredar. De manera que en nuestro ejemplo, si segundo hubiera dejado hijos, vamos a imaginar que dejó a 2 hijos, secundino y secundina. Estos hijos de segundo le representarían en la sucesión de primus. De manera que tendrían el ius delationis en relación a la sucesión de primus, no solo Tercia como hija de primus, sino también sus sobrinos secundino y secundina en representación de su padre premuerto segundo.